durante buena parte de su vida fue uno de los poetas más admirados, no solo del Perú, sino de América Latina. En el tiempo en que Rubén Darío era prácticamente el primero entre los escritores latinoamericanos, solo Chocano le disputaba la hegemonía continental. Y no solo a través de su obra, sino, por supuesto, en su personalidad, sus ademanes, sus características, que fue uno de los más endiablados soberbios que tuvo el país y Latinoamérica. Pero ¿qué pasa con Chocano? Un hombre que ha sido negado en todas las manifestaciones y posibilidades que ha tenido la poesía peruana, constituyendo, como no, una de sus mayores vergüenzas. Tener que negarlo a Chocano simplemente porque no se condicen con su modo de vivir, que muy bien, yo estoy opuesto a lo que representaba Chocano. Trabajaba con los dictadores, era un tipo que se le pasó la mano, no. Cometió una acción indefendible con el More, porque debió retarlo a duelo. Fíjense esa diferencia. Debió retarlo a duelo. Y el More también debió retarlo a duelo, porque los agravios que se habían dado eran tremendos y estaban muy desajustados con la realidad. Pero no se dio. Chocano mata a el More de mala manera, porque el otro, 20 años más joven, lo agarra, lo cachetea por el local del comercio en esas épocas, bueno, que es el local vigente hasta ahora, y Chocano le desenfunda la pistola y lo mata. Es que acá sucede que hay un dicho del poeta Salvador Díaz Mirón, mexicano también, y hombre armado, que los hubo entre los poetas que no siempre fueron lo que se ve ahora, ¿no? Francisco de Quevedo, gran espadachín y uno de los más grandes poetas de la lengua española, fue un hombre tremendo, ¿no? Muy belicoso. Por ejemplo, quienes no le gusta leer, pero algo más del cine, pueden ver algunos fragmentos, la participación de Quevedo en la película A la Triste, el capitán A la Triste. Bueno, en todo caso, Díaz Mirón tenía una frase que era, el que me grita, al que me grita le pego, y al que me pega lo mato. Un exceso, pero era la gente que hizo la Revolución Mexicana. No olvidemos que Chocano estaba en ese ambiente violento, que fue también secretario de Pancho Villa, ¿no? El Coloso de la División del Norte, etcétera. Entonces estaban envueltos en un tipo de vida que no es el de ahora. Entonces habría que ver las cosas en su contexto. Y por último, yo digo, se puede estar en contra del poder o con el poder. Al final, no importa, siempre y cuando seas espectacular. Chocano lo fue y eso es lo que no se le perdona, creo yo. Porque lo vinculo, que para Chocano sería el mayor despropósito. Pero fíjense lo que pasa con Vizcarra, que estoy viendo este tema. ¿Cómo es posible que un hombre tan limitado tenga tal aval popular? ¿Será que acaso el peruano no resiste la idea de que haya alguien que compartiendo la peruanidad sea superior al promedio? Eso me da que hacer, porque no es normal que a un artista de la calidad de Chocano se le haya negado tanto. Lo han negado una serie de poetas que no le llegan, yo creo, ni a los talones, porque la obra de Chocano ha sido omnicomprensiva y ha mostrado todas las facetas que podía tener la poesía en su tiempo. Ya no tuvo, digamos, una exploración mayor por las tradiciones inglesas o francesas, pero yo digo, el talento de Chocano, puesto en los años 40, 60, cuando se dio el despegue aquí de la poesía conversacional al británico modo, etcétera, los que leemos y que tenemos algún entendimiento de esas lecturas, podemos advertir el inmenso talento de Chocano. Los errores que cometió en su vida no tienen por qué desprestigiarle nada. Es una de las mayores cobardías del medio intelectual peruano negarle a Chocano los laureles que lo tuvo en vida. Es una situación que me indigna, porque así, de este tipo de casos, está poblada la literatura peruana. ¿O por qué, por ejemplo, se enaltece a Luchito Hernández, muy simpático, muy buen poeta, o Antonio Cisneros, poeta también bueno, pero muy jactancioso, ¿no? Decía que puede ser mejor que Vallejo, etc. Sin embargo, Cisneros reconoció en algún momento que el primer poeta que a él le impactó fue Chocano. Chocano es un hombre que le gusta a la gente que no se conforma con la mediocridad habitual del peruano en general. Entonces yo creo
que todos los que están expectando y los que puedan ver vayan a la obra de Chocano, porque la obra de Chocano constituye como ninguna otra una síntesis, no de lo que es la identidad nacional, mucho menos lo que era en el tiempo de él, pero sí de lo que puede ser, que hasta ahora nos falta tener un entendimiento y que nos pueda dar identidad como peruanos, porque las identidades se construyen con el paso del tiempo, no son cosas que están dispuestas ahí entre la gente y que simplemente tienes que hacer una extracción fidedigna de lo que hay. El mundo de la fantasía y del sueño, la ambición de ser siempre más, no son categorías que se puedan vincular con un peruano en general. Las tenía Chocano. Por ese lado asumamos lo bueno. Luego, como no, se puede condenar homicidios, etcétera, pero no nos privemos de la experiencia de trascender y de ver que otras vidas más altas pueden ser asequibles para la ciudadanía. Me refiero particularmente al pueblo, porque un pueblo que tiene en la mente la letra del himno nacional que escribió Chocano, creo que fue en el gobierno de López Romaña, es impresionante. Esa letra y la música, eso sí, muy hermosa del himno nuestro, francamente que habría hecho que en el curso de pocos años, también siguiendo esa línea de la fantasía, el Perú se hiciera dueño de América Latina, porque es una letra tan rotunda que te llama a ejercer ese imperio. Bueno, ahora estamos en otro modo de vida, ¿no? Respeto de los diferentes países, las fronteras, ya no hay oportunidad para una contienda bélica, pero en su momento habría servido para robustecer al Perú. No olvidemos que Chocano nace en el 75, Eguren en el 74. El paso de la guerra con Chile en Eguren casi no se nota para nada. Gran poeta, sí, Eguren, muy abstracto, gaseoso, siempre con un pie fuera de sí. Chocano no, se metió de cuerpo entero en la realidad pública de su momento y a la vez que como escritor y fue haciendo una carrera como político. Se orientó hacia lados conservadores, sí, se equivocó, quizás, pero eso no le resta mérito a su inmensa poesía. La canción del camino es un gran poema de Chocano, hay varios de sus nocturnos, el poema de viaje, que nos muestra un lado lírico, la epopeya del morro de Chocano. Ese tipo de poemas son los que creo yo en la ciudadanía debe tener en mente. Luego se puede también entrometer los paraísos, las ensolaciones de César Moro, de Westphalen, cómo no, de tantos otros poetas, ¿no? Los juegos retóricos perfectos de los poemas medidos de Martín Adán y las disonancias prácticamente ya rockeras de los poemas Underwood. Y al Perú le sobran poetas, pero también le falta carácter y dignidad para admitir la grandeza de supuestamente nuestros opositores, quienes han condenado a Chocano a estar en un punto muy relegado de nuestra tradición poética, son miserables. No solamente es una cuestión estética, es una situación política y eso no se puede consentir. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el jueves en Libertad Bajo Palabra. Avanti Popolo.